Buenas noches, esto es Noticentro 1, emisión central. Yo soy Margarita Ortega. Y yo, Stig Luengas. Aquí están las noticias más importantes en toda Colombia. Bienvenidos. Exclusivo Noticentro 1. Informe enviado al presidente electo Abelardo de la Espriella advierte sobre convenios por 13 billones de pesos en proceso de contratación en los últimos días por parte de Gustavo Petro. Luto mundial. Venezuela enfrenta tragedia con cientos de muertos, miles de heridos y desaparecidos. Ayudas humanitarias salen de diferentes países tras fuertes sismos. El drama de las familias, historias que conmueven. Hablan sobrevivientes tras el doble sismo en Venezuela. Más recursos en camino. Estados Unidos acelera el envío de ayuda urgente a Venezuela. Naciones Unidas se une en solidaridad. Colombia envía equipo élite de rescate a Venezuela tras los terremotos. Así está conformado. Bogotá reúne ayudas humanitarias para venezolanos damnificados, alimentos, ropa y elementos de aseo. Abelardo de la Espriella recibe credenciales como nuevo presidente de Colombia 2026-2030. En su primer discurso le da un fuerte y contundente mensaje a los grupos armados. Exclusivo Noticentro 1. Otros generales denuncian que el gobierno Petro negociaba ilegalmente con grupos armados. Salida de oficiales ordenada por ELN y FARC. Y en deportes, Ecuador y su historia venció a Alemania y clasificó a la siguiente fase del Mundial. Noticentro 1 revela en exclusiva un informe secreto entregado a la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella, en el que se advierte sobre la contratación en los últimos meses de gobierno de Gustavo Petro. Primera entrega del informe especial en el que se alerta sobre contratos por 13 billones de pesos en el sector defensa que quedarían comprometidos en los últimos días de este gobierno. Un extenso informe confidencial fue enviado al presidente electo Abelardo de la Espriella con el fin de consolidar la información para la transición presidencial. El extenso informe contiene varias alertas sobre contratos que quedarían comprometidos en los últimos días del gobierno del presidente Gustavo Petro bajo la figura de vigencias futuras en diferentes carteras. En esta primera entrega se expondrá el contenido de las advertencias sobre la contratación del sector defensa. El informe hace especial énfasis en contratos que serían firmados o perfeccionados por las fuerzas militares por 13 billones de pesos, así como un contrato del Sistema Nacional Antidrones. El informe advierte sobre la contratación de convenios de las fuerzas militares y la policía, los cuales están amparados bajo el COMPES 4187, aprobado el 27 de marzo de 2026. La revisión es explícita al advertir que los 13 billones están en proceso formalmente abierto, con cronogramas de adjudicación que pueden completarse antes del 7 de agosto. Esto dejaría atada la billonaria inversión al gobierno de Abelardo de la Espriella a pocos días de que culmine la administración Petro. Los 13 billones estarían distribuidos de la siguiente forma entre las fuerzas militares y la policía. En el Ejército Nacional, 5,8 billones de pesos para aeronaves, blindados, antidrones e inteligencia. En la Armada Nacional, 3,4 billones para embarcaciones fluviales, fragatas PES y vigilancia costera. En la Policía Nacional, 2,3 billones para equipos tácticos y seguridad ciudadana. En la Fuerza Aeroespacial, 1,3 billones para control del espacio aéreo, tecnología y el programa Gripen. Para poner en contexto, los 13 billones que están en proceso de contratación en los últimos días del gobierno costarían un valor cercano a la reforma tributaria del exministro Campo, que recaudó entre 15 y 16 billones en este gobierno. El informe es enfático al advertir sobre 7 posibles irregularidades en el contrato para adquirir el escudo nacional antidrones. La primera relacionada con su tecnología, la cual califica como obsoleta. Denuncia un presupuesto inflado, el cual está valorado en 6,3 billones de pesos, pero asegura el informe con tecnología moderna podría costar 2,8 billones. Advierte sobre una posible exclusión de 138 interesados en el convenio. El informe advierte que el oferente posiblemente tendría un entorno sancionado por la OFAC y otras autoridades de Estados Unidos. Alerta por la exclusión sistemática de empresas estadounidenses e israelíes. Señala una contratación durante la ley de garantías con declaratoria de excepción de dudosa validez. Y por último, advierte que el proveedor no tendría la trayectoria verificable en sistemas de defensa. Las diversas irregularidades advertidas en el informe concluyen que en caso de perfeccionarse y firmarse los contratos podría derivar en una posible nulidad ante el Consejo de Estado.
Los millonarios procesos de contratación, advierte el informe, podrían dejar comprometidas las capacidades de seguridad para la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella, al destinar montos elevados a sectores específicos y sensibles para la nueva administración. Tragedia en Venezuela. El balance oficial de los terremotos en el país vecino sigue aumentando mientras avanzan las labores de rescate. Plataformas ciudadanas reportan miles de personas sin localizar, muy por encima de la cifra oficial. Pablo Castro tiene los detalles de esta dolorosa noticia que conmueve a todo el mundo. Pablo, feliz noche. Sticky televidentes, pues los saludo comentándoles que las labores de búsqueda y rescate avanzan en Venezuela después de los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia en el evento sísmico más fuerte registrado en más de un siglo. El balance oficial fue actualizado a 188 personas muertas, 1.520 heridas y 157 desaparecidos, mientras las autoridades mantienen el estado de emergencia y advierten que la cifra podría seguir aumentando. Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. La Guaira concentra la mayor devastación, con decenas de edificios colapsados y graves afectaciones a hospitales, vías e infraestructura crítica. También se reportan daños en Caracas y en otros estados del norte, donde cientos de rescatistas, voluntarios y equipos internacionales trabajan para localizar sobrevivientes entre los escombros. A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar, y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas. En paralelo, plataformas ciudadanas creadas para reportar personas no localizadas aseguran que los casos registrados superan las 28.000 personas, una cifra muy superior al reporte oficial y que por ahora no ha sido validada por las autoridades venezolanas. La diferencia entre ambos registros refleja las dificultades para establecer un balance definitivo en medio de los problemas de comunicaciones, los daños en la infraestructura y el acceso limitado a varias zonas afectadas. Esta tragedia también tiene rostro humano. Cientos de familias buscan a los desaparecidos entre los escombros o se refugian en las calles. El panorama en las zonas afectadas por el reciente doblete sísmico en Venezuela es desolador, dejando tras de sí una estela de familias separadas y hogares convertidos en escombros. En Catia, al oeste de Caracas, ciudadanos como María Pestana relatan la desesperación de haber perdido sus pertenencias y la imposibilidad de retornar a sus viviendas debido a las grietas estructurales. Entonces después empezó a gritar y empezaron a caer en pedazos. Todas las personas aquí asustadas, nerviosas, la primera vez que pasó esto. Estoy muy cosa en mi apartamento aquí arriba, está todo destruido. La incertidumbre se ha convertido en el denominador común para cientos de personas que, como Carolina López, aguardan sin información concreta sobre el paradero de sus seres queridos. Lo único que les puedo decir es que tengo el corazón en la mano y no sé qué hacer. Es lo único que les puedo decir. Y pedirle mucho a Dios por todo. Pedirle mucho a Dios por todo. Eso era algo que allá es donde está eso. Puerto Nada. No sé dónde está. La angustia se intensifica en sectores como San Bernardino, donde los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre las ruinas. Silvia Rodríguez, de 35 años, permanece junto a los escombros de un edificio esperando noticias sobre su cuñada y sus dos sobrinos, quienes se encontraban en el primer piso al momento del desastre. Y bueno, dentro del edificio que se desplomó está mi cuñada y mis dos sobrinos. Nada, pues están en piso 1, desde anoche estamos aquí, han hecho lo humanamente posible por remover todos los escombros, por
buscar personas con vida, han sacado personas con vida, como no. Y nada, pues seguimos aquí esperando que salgan con vida, que es lo que nos queda esperar y confiar mucho en Dios. La fragilidad de las estructuras y el impacto de los movimientos de la magnitud 7,2 y 7,5 han transformado la cotidianidad de los venezolanos, obligándoles a enfrentar una realidad donde el refugio y la seguridad se han convertido en el bien más escaso, bajo la presión de un terreno que aún termina de estabilizarse. La comunidad internacional también responde al llamado de emergencia de la comunidad venezolana tras los terremotos de ayer, pues Estados Unidos, la Unión Europea, Chile y México enviaron equipos de rescate especializados para apoyar las labores de búsqueda y atención a los más damnificados. La comunidad internacional ha activado una respuesta humanitaria sin precedentes para asistir a Venezuela. Estados Unidos lidera los esfuerzos con el despliegue de equipos de búsqueda y rescate, cuyo personal especializado ya se desplaza hacia las zonas de desastre, y un apoyo monetario valorado por $150 millones. Por su parte, la Unión Europea ha intensificado la coordinación logística mediante el Mecanismo de Protección Civil de la Unión y el trabajo en conjunto con la Cruz Roja. It means at this point in time, our partners are already on the ground. Red Cross is already carrying the rescue operations, and we stand ready to mobilize assistance through the UCPM. A este esfuerzo global se han unido naciones de América Latina con México y Chile, quienes enviaron contingentes de especialistas en rescate y búsqueda. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela, y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan. En un principio, con el envío de rescatistas, voluntarios chilenos que van a ir a colaborar en la remoción y de escombros y en la búsqueda de personas, y a partir del día de mañana lo que podamos en temas de ayuda humanitaria que ellos soliciten. La cooperación internacional busca mitigar el impacto de esta crisis, que se perfila como uno de los desafíos humanitarios más críticos que Venezuela ha enfrentado en los últimos años. A estas ayudas también se le suma la del Papa León XIV, quien destinó una ayuda de emergencia de 100.000 euros para atender la crisis y los severos daños causados por estos terremotos que azotan a Venezuela. Es la información que se registra desde la sala de redacción. Pablo Castro, Noticentro. Y Colombia envía apoyo humanitario a Venezuela tras los terremotos que sacudieron a nuestro hermano país. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres alista el despliegue del equipo élite de búsqueda con 62 rescatistas que partieron hoy. La Cancillería informó que hasta ahora no hay reportes de colombianos afectados ni solicitudes de asistencia consular. Valentina Mejía nos cuenta. Valentina, buenas noches. Buenas noches, Margarita, televidentes. Pues luego de estos dos trágicos terremotos que sacudieron en las últimas horas a Venezuela, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, anunció cómo será este apoyo humanitario al vecino país. Y es que justamente este jueves se alistaron 62 rescatistas del equipo élite de la nación para partir a Venezuela, donde trabajarán ayudando a buscar a personas desaparecidas en los escombros. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo anunció el envío de ayuda humanitaria a Venezuela luego del terremoto registrado el pasado miércoles, que ya deja 235 muertos, 4.300 heridos y 157 desaparecidos. Se ha aprobado la movilización del equipo USAR Colombia 1 internacional, integrado por 62 socorristas, es personal altamente especializado y clasificado para este tipo de operaciones. A este equipo estará acompañado con 4 equipos caninos, e igualmente tendremos la carga de 12 toneladas, donde van los equipos necesarios para el tema de búsqueda en espacios confinados y edificios colapsados. Por su parte, Cancillería informó que no se han reportado colombianos afectados ni solicitudes de asistencia consular relacionados con esta emergencia. Todavía con nacionales tampoco hay un dato certero. Hemos recibido de manera muy incipiente los datos. Si nos han llegado comunicados
de máximo 3 personas que pudiesen estar debajo de los escombros, pero no tenemos un dato oficial para dar. Por eso es lo importante, como bien decía el director, de tener primero estos conocimientos por parte del gobierno venezolano. De manera paralela, la Cruz Roja Colombiana informó que por el momento las ayudas humanitarias para atender esta emergencia en Venezuela no se recibirán en especie. Por ahora las donaciones son en dinero. Les agradecemos su colaboración a todos los ciudadanos, toda vez que se debe determinar el dinero en las reales necesidades. A veces la solidaridad está, como dice el doctor Pava, pero a veces los elementos que nos llevan en especie no son los que se requieren realmente y hay que esperar la evaluación de daños específica que requiere el país. Para atender eventuales requerimientos de connacionales, se habilitaron canales de atención las 24 horas a través del correo contáctenos@cancillería.gov.co y la línea 601-382-6999, opción 2. Margarita y televidentes, y es que nosotros en las últimas horas también recorrimos las calles de la capital del país buscando voces de estos venezolanos que permanecen bajo la zozobra y la incertidumbre, buscando ya sea familiares, amigos o quizá algún conocido. Entre lágrimas y llamadas sin respuesta. Así se vive el drama de los venezolanos en Bogotá que buscan noticias de sus seres queridos, esto tras el terremoto. No deja de ser una situación que a nosotros nos acongoja porque, como dice una gaita en Venezuela, ¿qué más te puede pasar que ya no te haya pasado? Sin embargo, el pueblo venezolano es fuerte. Las horas posteriores al doble terremoto que sacudió a Venezuela estuvieron marcadas por la incertidumbre para decenas de venezolanos que viven en Bogotá. Como pasadas como 2-3 horas. Ella pudo salir un momento de Caracas, un poco se alejó y pues pudo tener electricidad y pudo tener contacto con nosotros, informó que estaba bien, que sus papás estaban bien, igual que otros amigos. Entonces, pero fue incertidumbre total. Fue también otra compañera en otro departamento cerca que estaba llamada con su mamá cuando fue el segundo temblor y se le fue la electricidad. Quedamos sin contacto, pues fueron momentos de mucha angustia, pero gracias a Dios están bien, pero hay otras familias que sé que no. Muchos pasaron largos momentos intentando comunicarse con sus familiares y amigos aferrados a un teléfono que no respondía y con la angustia creciendo a medida que transcurría el tiempo. Acá en Colombia, en Bogotá, la comunidad venezolana es amplia y pues nada, nosotros comenzamos a escribirnos, oye, mira, tu mamá, tu papá, tu familia, todos están bien allá y tengo amistades que no saben de algún primo, de su papá, de su mamá. La verdad que la situación es bastante lamentable y poniendo a disposición todos los medios y mecanismos para que estas personas puedan contactar a sus seres queridos lo más pronto posible. Son lágrimas de alivio para algunos, pero también de angustia y zozobra por quienes aún permanecen en las zonas afectadas. No es fácil pues lo que estamos pasando los venezolanos y me duele, pues me encuentro en Bogotá, pero en Oriente tengo a mi mamá, a mi familia, a mi hijo y no es fácil. En verdad que Dios tome control de toda Venezuela y eso, porque todo lo que estamos pasando no es fácil. Yo no sé qué estamos pagando nosotros los venezolanos de tantas cosas que hemos pasado ya. Y es que en medio de este panorama surgió una iniciativa para canalizar la solidaridad. La Fundación Juntos se Puede, una de las organizaciones de migrantes venezolanos más activas en Colombia, habilitó un punto de recolección de ayudas humanitarias en Bogotá para las familias damnificadas. La jornada estará habilitada hasta el próximo 1 de julio. Yo me siento muy sobrecogido por la comunidad de Pasadena, pues se ha volcado con los insumos médicos, con los insumos de alimentos no perecederos, con los insumos de ropa. Este es un proceso que va a demorar. Y es que a pesar de que se está haciendo esta recolecta humanitaria, no se sabe qué sucederá, pues la organización, esta fundación, aseguró que se encuentra en diálogos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para ver cómo se llevará todo este equipo al vecino país. Sin embargo, recordemos que la Cruz Roja en la anterior nota había mencionado que solo se recibirían por el momento ayudas humanitarias monetarias, por lo que se desconoce qué sucederá con esto. Informó para Noticentro 1, Valentina Mejía. Gracias, Valentina, por su reporte. Y la tragedia que se vive en Venezuela por cuenta del doble terremoto se siente con profunda crudeza en nuestro país. En Cúcuta, la principal ciudad fronteriza, la emergencia no es de infraestructura sino humana. Las autoridades locales, entre ellas el alcalde de Cúcuta y el gobernador de Norte de Santander, ya se han pronunciado en solidaridad con el pueblo venezolano. El panorama aquí en la frontera con Venezuela es de profunda preocupación, pues para la comunidad venezolana que vive aquí en la ciudad de Cúcuta, las últimas horas han sido de absoluta zozobra, de incertidumbre,
debido a pues el terremoto que se registró en el vecino país. Me comunico con una amiga, me comunico con unas familiares allá en Caracas que afortunadamente vivieron la situación, pero están bien. Hay las imágenes que ellos me hablan, los momentos que vieron son devastadores. La situación de Venezuela está demasiado grave y siguen las réplicas todavía. A esta altura lo que nos reporta mi familia es que van 42 en Caracas. Por otra parte, las autoridades locales, el alcalde Jorge Acevedo y el gobernador William Villamizar expresaron toda su solidaridad por medio de sus redes sociales con el pueblo venezolano. Diferentes sectores políticos en Colombia se pronunciaron y expresaron su apoyo y solidaridad tras los fuertes sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron ayer en la tarde el centro y norte de Venezuela, dejando edificios colapsados, decenas de víctimas y miles de damnificados. Ana María Celis nos reporta. Ana María, buenas noches. Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues precisamente desde Colombia varios políticos han mostrado solidaridad y apoyo. Específicamente hablamos también del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien se refirió al pueblo venezolano y pidió solidaridad con ellos tras esa tragedia. El presidente electo expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y aseguró que Colombia los acompaña en esta hora difícil. Toda mi solidaridad con el hermano pueblo venezolano tras el devastador terremoto. Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá. El expresidente Uribe y el presidente del CNE también enviaron un mensaje al pueblo venezolano frente a la tragedia. Qué dolor por Venezuela. Se repitió el terremoto de 1812. Hay un deber general de ayudar. Desde Colombia y desde esta corporación, elevamos nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno a todo el pueblo venezolano. En estos momentos así, las fronteras se borran y solo queda la hermandad entre los pueblos, señalar que su dolor también es nuestro. En contraste, el mandatario saliente no se ha pronunciado públicamente sobre la tragedia, lo que ha generado señalamientos de distintos sectores que cuestionan la ausencia de un mensaje oficial desde la presidencia a la emergencia humanitaria en el país vecino. El día de hoy fue la entrega de credenciales a Abelardo de la Espriella en Bogotá. El CNE le entregó la certificación que avala la elección presidencial para el periodo 2026-2030. Incluso el mandatario electo ya inició las primeras reuniones en su agenda y su hoja de ruta. El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a Abelardo de la Espriella como presidente electo y a José Manuel Restrepo como vicepresidente para el periodo 2026-2030. El acto estuvo encabezado por el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quirós, quien destacó la transparencia del proceso electoral. Durante su intervención, Quirós aseguró que el proceso de escrutinio permitió revisar cada una de las reclamaciones presentadas tras la jornada electoral. Reclamación por reclamación, y todos podemos aquí afirmar con plena tranquilidad que la decisión que hoy se formaliza es la que los colombianos tomaron en libertad. En su discurso, de la Espriella anunció que los grupos criminales tendrán un plazo de un mes para acogerse a un proceso de sometimiento a la justicia. Asimismo, informó que el empalme con el gobierno saliente estará acompañado de una auditoría anticorrupción para verificar el estado de las finanzas públicas y las condiciones en las que recibirá la Administración Nacional. No tengo la menor duda de que el 7 de agosto asumiré el gobierno de un país profundamente quebrantado. La persona a la que he de suceder se encargó de degradar la majestad de la presidencia de la República, de debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos, sembrando en el alma de muchos el odio de clases. De manera paralela, continúan las reuniones para definir el gabinete que lo acompañará durante los próximos 4 años. De la Espriella aseguró que su gobierno no improvisará en la conformación del equipo ministerial y que convocará a los perfiles más capacitados para asumir diferentes responsabilidades del Ejecutivo. Y una de las primeras reuniones que sostuvo el día de hoy fue con las Altas Cortes, un encuentro informal que, según la campaña de Abelardo, demuestra respeto por lo institucional. Cuando un presidente de la República hace su juramento en el momento de la posesión, jura precisamente defender la Constitución y la ley. El presidente de la República ha violado sistemáticamente la ley, entregando territorios a los grupos narcoterroristas. Ana María Celis para Noticentro 1. Gracias, Ana María. Y una reunión entre Abelardo de la Espriella y la presidenta de la Corte Constitucional hace parte de sus primeros acercamientos del mandatario electo con otras ramas del poder público.
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, sostuvo una llamada con la magistrada Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional. Esto hace parte de sus primeros acercamientos con las otras ramas del poder público. Su campaña confirmó la comunicación. Estos fueron los temas que trataron. La importancia de la independencia de los poderes públicos, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto por el Estado de Derecho. La Corte Constitucional será clave para el gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre sus propuestas está la expedición de múltiples decretos presidenciales que pasan por control de esta alta corte. También quiere revivir la cadena perpetua para violadores de niños, que la Constitucional tumbó en 2021 tras una ley impulsada por el gobierno de Iván Duque. De la Espriella también se comunicó con la magistrada Mari Lucero Novoa, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. En esta charla, de la Espriella garantizó que tendrá una relación con la rama judicial que contará con seriedad, transparencia y será ajustada a la Constitución. Mucha atención, que al veto del Clan del Golfo se suma ahora el ELN, como otra de las organizaciones que estaría exigiendo el descabezamiento de oficiales clave de la Policía y el Ejército Nacional. Noticentro 1 revela en exclusiva el entramado de denuncias que ponen en entredicho los ascensos y la permanencia de la cúpula bajo la política de paz total. Laura Parra nos cuenta. Laura, buenas noches. Margarita y televidentes, buenas noches. Pues se trata de una serie de denuncias por parte de altos oficiales que advierten persecución política, bloqueo en ascensos e incluso perfilamiento por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. Esto, aseguran, hace parte de una estrategia por parte de los grupos armados para sacar del camino a esos altos oficiales que estarían contrarrestando su acción criminal. Y todo esto, por supuesto, bajo la política de paz total. En sus últimos años, al general retirado Óscar Murillo se le encargó ser el comandante de la 7ª División del Ejército. Su objetivo, propinar los golpes más duros al ELN y al Clan del Golfo en Antioquia, Córdoba y Chocó. Sin embargo, el alto oficial denuncia que justo cuando acorralaba estas estructuras, empezó a ser víctima de una inminente persecución en su contra por parte del ELN. El ELN enviaba una cantidad de documentos que iban para el Comando Central y los documentos decían de que tocaba adelantarle una campaña de desprestigio al general Óscar Murillo, que residía la división. Murillo asegura tener pruebas de cómo los grupos armados presionaron el retiro de los oficiales más efectivos mientras sostenían conversaciones de paz. Informes oficiales confirman que el ELN habría orquestado una campaña de desprestigio en su contra con presuntos nexos mafiosos con el ELN y grupos paramilitares, buscando sacarlo a como diera lugar. La estrategia ideológica para deslegitimar la función del señor brigadier general Óscar Leonel Murillo Díaz posiblemente se debe a los exitosos resultados operacionales. Pero Murillo asegura que esta persecución saltó del campo de batalla a las oficinas del Estado, donde denuncia presuntos perfilamientos coordinados desde la Dirección Nacional de Inteligencia. Me armaron unas cosas perversas, completamente, varios párrafos, como 10, 12 párrafos de mi desempeño profesional desde el grado de capitán hasta el grado de general, completamente, o sea, lo que se llama una perfilación perversa contra un general, y creo que vino de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y creo que ese chat llegó al más alto nivel. El general, pues, sabía el comportamiento de ese soldado, me envía el chat que lo tengo. O sea, con eso le digo a usted que sí, desde la DNI venían perfilando generales y haciéndole seguimientos. El coronel director de contrainteligencia vino hasta mi casa, hasta mi apartamento, comenzamos a hablar muy de frente, y luego me dice mi general, ya que estamos acá, a su merced me ordenaron al más alto nivel seguirlo. ¿Cómo así? Sí, al más alto nivel me ordenaron seguirlo a ver si cometía algún error para soportar su salida. Sin pruebas para su retiro, la persecución se ensañó con su carrera, aunque fuentes oficiales le confirmaron que su ascenso ya estaba firmado por decreto con fotografías que evidenciaban su nombre en la lista. Días después y de manera sorpresiva, le notificaron que él, junto a otros generales, no serían ascendidos. ¿Y sabe qué me contesta el ministro? Donde manda capitán no manda marinero. Voy, le presento al comandante de la fuerza, y cuando usted ya sabe quién va y quién no va porque usted hace un estudio excepcional, llegaban papelitos al comandante de la fuerza. ¿Venían de allá? Creo que sí. Y donde decían tales personas ya no van. Decía uno, pero ¿por qué no van si el estudio está hecho? Así está. Y la respuesta es que son intenciones del gobierno. El general retirado advierte que la política de paz total terminó por fracturar a la fuerza pública y que los oficiales más efectivos terminaron pagando el precio. Se politizó completamente. Y hubo personas que se metieron en el proceso, claro que hubo personas que se metieron en el proceso y que verificaban y miraban al servicio del gobierno quiénes podrían y quiénes no podrían ascender, y quiénes, al parecer o supuestamente, le afectaban
ese plan de gobierno del presidente de la República. Y tras la polémica por presuntas negociaciones por parte del gobierno con algunos grupos criminales que implicaría frenar sus operaciones en el marco de la política de paz total, el general en retiro, Henry Sanabria, exdirector de la policía, aseguró que Laura Sarabia lo llamaba para frenar operaciones en el marco de la política de paz total. En una entrevista con Caracol Radio, el exdirector de la policía, general retirado Henry Sanabria, rompió el silencio y confirmó que bajo su liderazgo recibió instrucciones de frenar operaciones y señaló directamente a Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete, de exigir que se detuvieran las acciones de las autoridades, argumentando que los diálogos de paz estarían en riesgo. Ante la gravedad de la acusación, la funcionaria calificó como mentira las acusaciones y radicó una denuncia penal por calumnia. Aseguró que dicha instrucción se dio en otro contexto. Cualquier actuación relacionada con los hechos recientemente mencionados por el general en retiro Sanabria se limitó a una pregunta, no instrucción, solo el uso de la fuerza antidisturbios en el contexto de una protesta social feminista, asunto completamente distinto a cualquier proceso de diálogo o negociación con grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, esta denuncia vuelve a poner en manto de duda la cuestionada política de paz total y si este tiempo cortó el accionar de la fuerza pública, abriéndole camino a los grupos criminales. Pues este es un escándalo que ensombrece los avances de las negociaciones y nuevamente pone en vilo la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Informó para Noticentro 1, Laura Parra. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal difiere de las cifras presentadas por el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo. Sostiene que los gastos serán mayores y los ingresos menores a los estimados. El informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal difiere con las cifras del marco fiscal de mediano plazo presentado por el gobierno. Su director Juan Sebastián Betancourt habló con Noticentro y señaló que se está subestimando los gastos y sobreestimando los ingresos. Urge reestructurar la política fiscal para aumentar los ingresos y reducir los gastos, ya que el hueco se proyecta en 80 billones de pesos. En un escenario con esas características, pues Colombia podría estar enfrentando una situación muy severa financiera, con consecuencias potencialmente devastadoras para la economía y para el bienestar general. Los recursos hoy son insuficientes para cubrir las necesidades del aparato del Estado. La posición de liquidez, la caja que está proyectando este marco fiscal de mediano plazo para el cierre de este año es limitada y en la medida en que ese déficit sea más alto, pues eso va a ejercer más presiones de liquidez que podrían ser considerables. La situación puede llevar a un mayor endeudamiento, lo que pone en riesgo al país. Hace 10 años, 1 de cada 6 pesos que recaudaba el gobierno de Colombia con impuestos contribuidos por todos nosotros, se iba a pagar la deuda. En los últimos años eso ha sido cerca de 1 de cada 3. Si nos cruzamos de brazos y no tomamos medidas, en 2 años va a ser 3 de cada 4. Y muy pronto podría superar el 100% de los ingresos tributarios, lo que se paga para servir la deuda. Se espera que el próximo gobierno adopte medidas de corto plazo. Las empresas agremiadas en Analdex proponen una hoja de ruta para impulsar y diversificar las exportaciones colombianas. Los exportadores del país felicitan la llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella, pero al mismo tiempo ponen en la mesa una serie de propuestas para impulsar el sector. Primero piden un programa de diversificación sin descuidar las exportaciones de los productos tradicionales. Se pide desregular el sector, simplificar trámites, facilitar la operación e implementar incentivos reales para aumentar el volumen de ventas y el número de firmas en el exterior. Colombia necesita diversificar sus exportaciones, tener un comercio exterior moderno y en ello estamos comprometidos con el nuevo gobierno en el diseño de esta nueva política. De 2 millones de empresas, solo 9.000 realizan ventas internacionales. Fedelonjas reportó un incremento en los arriendos en el último año debido a las barreras económicas para adquirir vivienda propia. El dato del día. Ante la caída de la compra de vivienda en el país por condiciones económicas, los arriendos han crecido cerca del 41%. Hoy en día el arriendo cada vez tiene una participación muy importante en la forma de tenencia de los hogares colombianos. Cerca del 41% de los hogares vive bajo esta modalidad de tenencia frente a un casi 39% de los hogares propietarios. Esta brecha se viene reduciendo aproximadamente desde el año 2018 y vemos que desde el año 2022
los hogares arrendatarios superan a los hogares propietarios. Estamos hablando de casi 7 millones de hogares que viven bajo esta forma de tenencia. La inflación, las tasas de interés y el fin de los subsidios han dificultado el acceso a casa propia. Lleva a que sea más difícil aún comprar vivienda, entonces el arriendo se vuelve una forma muy eficiente. ¿Qué estamos viendo y qué nos preocupa? Que derivado de todo lo que estamos hablando, pues se vean afectados por un lado o presionados por un lado los precios de la vivienda usada y también del arrendamiento, en la medida que no tenemos un stock suficiente de vivienda para que los hogares que se conforman año a año puedan vivir. Fede Lonjas pide al nuevo gobierno reactivar los subsidios e incluir en la política de vivienda el arrendamiento. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.433 pesos con 71 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.610 pesos y la venden entre 1.660 pesos. Un euro cuesta 3.887 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 76 centavos. El precio interno se cotizó a 2.160.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71 con 41 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $75 con 8 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,42% a 2.261 puntos. Buenas noches, esto es Noticentro 1, última emisión. Yo soy Margarita Ortega y les doy la bienvenida al recuento de las noticias más importantes de Colombia y del mundo hoy. Hola, estas son las 10 a las 10 en Noticentro 1 y comenzamos. Noticentro 1 reveló en exclusiva la primera parte de un informe secreto entregado a la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella, en el que se advierte sobre las contrataciones en los últimos meses de este gobierno. Mucha atención, porque la alerta es sobre contratos por 13 billones de pesos en el sector defensa, que quedarían comprometidos o, dicho de otra manera, amarrados. Y esto estaría sucediendo en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. En exclusiva, Noticentro 1 reveló el entramado de denuncias que ponen en entredicho los ascensos y la permanencia de la cúpula de la fuerza pública bajo la política de paz total. Altos oficiales denunciaron que fueron blanco de persecución política, bloqueo de ascensos a uniformados de línea dura y presuntos perfilamientos ilegales desde la propia Dirección Nacional de Inteligencia. Detrás de esta estrategia no solo estaría el Clan del Golfo, también se habrían hecho desde el gobierno propuestas y concesiones al ELN. Venezuela se encuentra en estado de emergencia nacional y zona de desastre tras sufrir un devastador e inusual doblete sísmico. El fenómeno, que ocurrió con 2 terremotos consecutivos separados por solo 39 segundos de diferencia, deja hasta el momento una cifra oficial de 188 víctimas mortales. Se han reportado más de 1.520 personas heridas y hay un registro de por lo menos 157 personas desaparecidas y más de 200 atrapadas bajo los escombros. Colombia, Estados Unidos, México, República Dominicana, El Salvador, la Unión Europea y Qatar coordinan el envío de rescatistas y ayuda humanitaria. Colombia envió un contingente de más de 60 rescatistas certificados para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes atrapados tras los devastadores terremotos en Venezuela. Entre tanto, la Cancillería reportó preliminarmente que hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales de nacionalidad colombiana. Sin embargo, se mantienen abiertos los canales oficiales para el reporte de desaparecidos. Diferentes sectores políticos en el país se pronunciaron tras los fuertes sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron ayer en la tarde el centro y norte de Venezuela. Figuras como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresaron su apoyo inmediato. Galán instruyó al IDIGER para coordinar con la ONG la prestación de asistencia, enfatizando que, abro comillas, Venezuela nos necesita y estamos listos para ayudar, cierro comillas.
Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente electos de Colombia para el periodo 2026-2030. Durante su primer discurso tras la proclamación, el mandatario electo advirtió que recibirá un país fracturado. Anunció una auditoría anticorrupción para el proceso de empalme y dio un ultimátum de un mes a los grupos armados para someterse a la ley. El presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo una llamada telefónica con la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, marcando así el inicio de sus primeros acercamientos con las otras ramas del poder público. El diálogo se dio tras la oficialización de su elección y sirvió para destacar la independencia de los poderes públicos y el respeto al Estado de Derecho. De la Espriella también realizó visitas informales al Palacio de Justicia para reunirse con los presidentes y altos dignatarios de las altas cortes. El exdirector de la Policía Nacional, general en retiro, Henry Sanabria, denunció que al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro recibió instrucciones y llamadas directas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete, en las que le ordenaba no continuar con actividades operativas contra grupos al margen de la ley. Según el oficial, estas solicitudes, que se justificaban bajo el argumento de la política de paz total y la demora en la aprobación de operaciones y bombardeos por parte del Ministerio de Defensa, habrían limitado el accionar de la fuerza pública frente a estructuras criminales como el Clan del Golfo. Con un nuevo decreto, el gobierno nacional estableció el cobro de $1 a nacionales y extranjeros que viajen fuera del país por vía aérea. Los recursos se destinarán al Fondo contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y hoy en Personajes de Noticentro 1 habla la periodista Salud Hernández Mora. Sobre todo soy una reportera de corazón y alma, es lo que más me gusta, la reportería. Eso es lo que más me fascina. Y este país son dos realidades muy diferentes. Ustedes y yo tenemos una cita mañana nuevamente a las 10 de la noche con las 10 noticias más importantes del día aquí en Noticentro 1. Hasta entonces.